Para el ingreso en física y incluso en analítica. Las clases de vectores para física y para analítica son prácticamente las mismas. Para sumar y para restar tenemos dos métodos específicamente. Está el método del paralelogramo, que es formar un paralelogramo, y el otro que es el de las componentes que no sé dónde puse. Está allá, es el segundo. Suma de vectores, diferencia que es por el método del paralelogramo, suma y diferencia, y después tenemos allá el método del polígono, que es para un caso específico o para un tipo de ejercicio específico. Ya le vamos a dar un ejemplo, no sale mucho ni es difícil. Bueno, suma de vectores concurrentes se forma el paralelogramo con la proyección de este vector en la punta, por decir una forma, del otro vector, y la proyección de este vector en la punta del otro vector, ¿sí? Entonces se forma un paralelogramo. Entonces lo que sabemos es que la diagonal de ese paralelogramo va a representar el vector suma o el vector resultante, también se le llama. Y nosotros conocemos ya el teorema del coseno. Vemos que acá se forma, o sea, acá está luego el vector b. Si yo traslado este vector acá, se me forma un triángulo, ¿verdad? Y yo tengo los dos lados y el ángulo formado entre ellos. Si este es 120, o sea, si este es alfa, este acá va a ser alfa. A ver cómo les. Este de acá también es alfa, ¿verdad? Con el teorema del coseno era menos acá, ¿verdad? Pero tenemos 180 menos alfa al vector entre los dos lados, que es este de acá. 180 menos alfa. Y coseno, si yo tengo coseno de 180 menos alfa, si yo quiero llevar eso al primer cuadrante, es coseno de alfa negativo, ¿verdad? Ok, y como en el teorema del coseno esto es negativo y esto es menos coseno de alfa, queda positivo acá. ¿Está? Ok. Al pedo, se van a estresar con eso. Se vean con esta fórmula. Cuando es suma es más, cuando es diferencia es menos. El ángulo que forman entre ellos. ¿Está? No se estresen con meter cualquier otro ángulo ni nada por el estilo. El ángulo que forman entre ellos, más si es suma, menos si es diferencia. Si es un triángulo, ¿qué signo tenemos? Es un triángulo cualquiera, para geo. Menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y acá se ve todo. Menos. Ok, si es suma, más. Bueno, acá va a ser la diagonal de este paralelogramo que se forma directamente, y para la diferencia, si el vector A es el que mira para arriba, el vector menos A va a ser el que va a tener la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido opuesto. ¿Está? Entonces se cumple esta relación de acá, que tenés el vector B y el vector menos A. Y si vos agarras y sumas esos dos, ¿ven el paralelogramo que se forma acá abajo? Sí. Entonces la diagonal de ese paralelogramo va a ser igual del vector resultante de esta suma, que al final de esta diferencia, que es una suma de una fin de cuentas. Y de forma homóloga sale este triangulito acá. Se dan cuenta de que este módulo es igual a este módulo de acá. ¿Sí? Sí. Y este módulo igual a este, que es el vector B. Y la dirección va a ser la diagonal, y el sentido va a ser siempre del, ¿cómo se llama? ¿El minuando sotrano? Minuando. Siempre va de la punta del minuando a la punta del sostrano. ¿Está? Y eso no más. Queda claro el método del paralelogramo. Teorema del coseno no más. Siempre también se va a cumplir que la resultante o la suma siempre va a ir desde la suma directa o la suma algebraica de los dos ángulos, de los dos módulos, a la diferencia. Siempre va a ser mayor a la diferencia y menor a la suma. ¿Se acuerdan de la propiedad de los triángulos, que un lado siempre es menor o igual a la suma o mayor o igual a la diferencia? Eso es más. Hasta ahora no hay nada más.
De acá salen de esto mismo acá y del teorema del coseno salen estos cuatro ítems. Que la suma máxima se da cuando el ángulo es cero, porque ven que si yo tengo un vector A y un vector B acá otra vez, si yo agarro y sumo los módulos, voy a tener el vector A más el vector B, que se va a formar un solo vector así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí se va a ver la suma máxima. Si el ángulo ya es mayor a cero, va a ser el vector A y el vector B, y este acá ya va a ser menor otra vez a esa suma directa. Entonces la suma máxima se da cuando el ángulo es cero, y cuando es 180 siempre se van a restar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se ve? Que tiene sentido opuesto, entonces se restan directamente. Entonces la suma iba a ser mínima, no puede ser menor a esa suma. Y de forma homóloga, la diferencia máxima va a ser cuando el ángulo sea 180, porque va a ser un módulo menos el otro, pero el otro por culpa del sentido es negativo, ¿no? Entonces va a ser un módulo más el otro módulo, o menos algo. ¿Tiene sentido? Y la suma va a ser el primer módulo más menos algo, y por eso la diferencia mínima es cero. ¿Tiene sentido? La suma máxima es cuando el ángulo es, sin mirar esos cuadernos, la suma máxima se da cuando el ángulo es Cero. la diferencia máxima. 180. ¿Seguros? Suma máxima. Diferencia máxima. Sí. ¿Seguro? Sí. 100%. Sí. Suma mínima. 180. Ya lo mío, el otro no. Cero, ¿verdad? ¿Está? Entonces eso. Hay ejercicios en los que te habla de poner la suma o el resultante de dos vectores cuando el ángulo varía de alfa 1 a alfa 2 es tanto y tanto, ¿verdad? Te va a dar dos módulos específicamente. Eso no quiere decir necesariamente que sea la suma máxima y mínima. Te da nomás la variación entre una suma cuando el ángulo es alfa 1 y otra suma cuando el ángulo es alfa 2. ¿Está? No confundan eso. Ahora, si el ejercicio te dice, qué sé yo, sí o sí, no encuentro otra forma más que te diga, además de que la suma máxima y la suma mínima es esto. De repente la diferencia entre los vectores puede variar de tanto a tanto, desde 2 hasta 7, qué sé yo, o la suma, cualquiera de los dos. Entonces ahí voy a tener la suma máxima y la suma mínima cuando sean el ángulo 180 o 0. Entonces la suma máxima va a ser siempre A más B, ¿verdad? La suma mínima A menos B. La diferencia máxima A más B, que es lo mismo que A menos menos B, ¿verdad? Voy a poner aquí, A menos menos B. Y la diferencia mínima A menos B. A ver, después, a medida que el ángulo aumenta de 0 a 180, el módulo de la suma disminuye y el de la diferencia aumenta, que es lo que vemos acá, ¿no? Si la suma máxima es cuando es 0 y es mínima cuando es 180, es porque disminuyó la suma, ¿verdad? Y al revés, la diferencia máxima es cuando es 180 y la mínima cuando es 0, entonces aumentó. Eso nos dice. Cuando el ángulo entre los vectores es 90, se le llaman los vectores naturales, también se le llama ortogonales, porque son ortogonales entre sí. Después van a ver también que la normal de un vector es perpendicular a una superficie, pero se van a ver.
Y los módulos son iguales, pero no son así sus direcciones y sus sentidos. Y ahí por eso les puse los grafiquitos del resultante de la suma y el resultante de la diferencia. Más o menos parece que tienen el mismo módulo, pero directamente ya podemos ver que las direcciones y los sentidos son totalmente distintos. Y les dejé dos ejemplos ahí. ¿Alguien ya hizo? ¿Quién ya hizo? Escuché, yo me sigo por ahí. Dos vectores de módulos 4 y 7 no podrán representarse por un vector único de módulo. ¿Qué hacemos acá? El resultante puede variar de tanto a tanto, ¿verdad? De la diferencia a la suma. Entonces la resultante va a ser mayor o igual a el valor absoluto de la suma, ¿verdad? 4 más 7. Perdón. 4 menos 7 y menor o igual a 4 más 7. El resultante sí o sí va a ser mayor a 3 y menor a 4 y 7, 11. 4 está en este intervalo. Entonces eso no puede. 7 está en este intervalo. 11 está. 2 está. Pues dicen no podrá. ¿Está? Y eso es y literalmente salen ejercicios así en el examen. No le digo que todos van a ser así, pero sí así sale una. Y acuérdense, si ustedes dominan estos ejercicios que son así los más simples, valen la misma cantidad de puntos que un ejercicio hecho puta de aerostática o de óptica o así. Y valen lo mismo, 5 puntos no son. Entonces 13 por mucha gente ahora, y hay mucha gente que cuando incluso en otros grupos acá al principio y también en otros cursillos que así vienen repechados y hija puta, yo sé hacer todos los ejercicios de óptica. 2 ejercicios salen de óptica y valen 10 puntos, 5 y 5. Pero de cinemática y de todo esto salen 7 ejercicios y pesa más. Igual siempre hay que apuntar a hacer lo más hecho puta de todo, pero un ejercicio de pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora vale lo mismo que un ejercicio hecho puta de hidrostática, de calorimetría. Está. Si manejan esto, manejan el resto encima. Si tienen toda esta parte de vectores y eso después todo lo que es cinemática van a manejar esto bien. Después calorimetría, hidrostática también es súper resta de vectores, ¿no? Energía son sistemas de ecuaciones, calorimetría es sistemas de ecuaciones. Todo, o sea, a fin de cuentas, si manejan lo que ya tenían antes, van a manejar más ahora. Y si no manejaban todavía con esto, van a practicar. Bueno, siguiente. Determinar la resultante de dos vectores de módulos 34 y 45 centímetros que forman entre sí un ángulo de 120 grados. Mano está acá más. Sale la no me acuerdo que esté 120 grados. 34 centímetros. Su módulo de 34 centímetros, tengo que llamarle A. Y tengo que llamarle B. Te pide determinar la resultante. ¿Qué te pide entonces? ¿La suma o la diferencia? La suma. Y el módulo va a ser raíz de A cuadrado más B cuadrado más o menos. Más 2 por A por B por coseno de 120 o 180 menos 120. 120. Siempre el ángulo formado entre ellos. Les dije, lo primero que le dije fue no se estresen por meter otro ángulo. Sale lindo, sale feo, feísimo.
Eso así te la sale, no sale en realidad. ¿Vamos, bro? Sí, bro. Después, suma diferenciamiento de los componentes. Se suma componente a componente. El material tiene un texto de 2 párrafos por ahí, pero se resume en eso. Sumo los componentes en X, sumo los componentes en Y y ese es mi vector. ¿Te acuerdas que hace rato les dije que el vector se puede representar tipo así? Vector B igual a componente en X, componente en X, componente en Y. ¿Verdad? Y eso no es. Y lo que podemos hacer es, qué sé yo, A más B, ¿cómo va a ser? 4 más menos 2, 6 más 3. Y esto es el vector 2, 9, ¿verdad? A menos B. 4 más 2, 6 menos 3. 6, 3. B menos A. Menos 2 menos 4. 3 menos 6. Menos 6 menos 3. ¿Verdad? Bien, ¿no? Y te pide la dirección de los vectores. La dirección es el ángulo. Nosotros sabemos que si tenemos un vector así, ¿verdad? Acá vamos a tener la componente en X, acá vamos a tener la componente en Y, ¿verdad? Nosotros este ángulo es lo que queremos, ¿sí o no? Y acá toditos tenemos componentes que nos van a tirar en el primer cuadrante, ¿sí o no? No, los dos primeros sí, este no. Entonces, con los dos primeros vamos a sacar el ángulo. Tangente, por tangente podemos sacar, ¿verdad? Componente en Y sobre componente en X, ¿verdad? Entonces, tangente alfa igual a este. Y acá ya pueden sacar alfa. Y acá ya sacan alfa. ¿Y qué hacemos acá? Está acá. ¿Es negativo? Negativo, ¿verdad? Está por acá abajo. Yo puedo sacar este ángulo acá. Opuesto va a ser componente en Y, adyacente componente en X. Y yo voy a sacar el ángulo y le voy a sumar 180. Entonces va a ser tangente de beta igual a positivo o negativo. Y van a sacar acá alfa y después tienen, ¿por qué lo que acá puse alfa? Y phi va a ser beta más 180, ¿verdad? De hecho, acá ven que beta y theta van a tener la misma tangente, 3/6, un medio. Y nosotros si tenemos que tangente de theta es igual a un medio, vamos a agarrar y que te tira la calculadora. No se la da feo. 26 algo. 26,5. Se dan cuenta de que tangente donde es positivo. Estamos de acuerdo que es acá y acá, ¿verdad? Yo sé que acá es theta y que acá también va a ser theta. Entonces theta 1 va a ser este y theta 2 va a ser
180 más esto. 106,5. 12, perdón, 206. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de este acá nosotros ya sacamos los dos ángulos posibles. ¿Está? Que a fin de cuentas va a ser una sola recta otra vez. ¿Tiene sentido? Porque para arriba y para abajo va a tener el mismo ángulo opuesto por el vértice. Entonces tienen la misma inclinación. Es una sola recta. Entonces con cualquiera de los dos es la misma dirección. Y el sentido de lo que ya va a depender de cómo sean tus vectores ahí. ¿Tiene todo sentido hasta acá? Sí. Porque parece que a todos les pegó el caigo de la tarde. Va, es que no, pico dato y todo, yo la gracia. Bueno, después, suma de vectores por el medio del polígono. Es agarrar todos tus vectores y poner uno detrás del otro. Tipo, pusiste tu vector acá, de acá a acá, en la punta agarras y le pones el otro, en la punta le pones el otro. Y así te trasladas todo esto hasta que te forma un polígono y vos agarras y este polígono que va a tener 4 lados, agarras y unís el origen del primero y la punta o el final del último. Y va a tener el sentido de el origen del primero hasta el final del último. Y esa va a ser la suma. Si yo quiero agarrar y sumar A más B más C, va a ser R. Sí o sí. Va a tener esa inclinación, va a formar ese ángulo con toditos. Si es que vos trasladas y juntas los orígenes otra vez, va a formar eso. Incluso acá tienen esto. No se les va a complicar mucho de esta forma, pero sí de forma gráfica les va a aparecer. Puedo borrar esto que está acá. ¿Un ratito? ¿Sí? Esto que está. ¿Y lo que está ahí? No, este. ¿Sí? No le quitamos foto. Eso no debemos remover. Porque después ya estamos por terminar la teoría. Lo máximo que puede pasar es que te tiren este sistema. Eso es lo máximo que les puede sacar. Porque no vamos a complicar este método. Nosotros directamente sabemos que A más B más C más D más E va a ser unir desde acá hasta acá, ¿verdad? Sí. Y si yo agarro y le sumo menos F y menos G, ¿cuánto va a ser? Si yo les pido esto acá, A más B más C más D más E menos F menos G. ¿A cuánto igual esto? 0. ¿Por qué? Porque forma un polígono cerrado. F y G tienen los sentidos contrarios a los que el método me pide. Entonces, si yo agarro y le pongo menos F menos G, es 0 nomás. Porque es como dar la vuelta en el mismo lugar. Cuando complica, es de esta forma. A, B, C y D. Y te pide A más B más C más D. ¿Cuánto es esto? Estamos de acuerdo que A más B más C es D. Porque une el origen del primero con el final del último. Pero yo a eso cuánto le tengo que sumar. 2D, entonces es la suma, ¿verdad? ¿Está? Entonces atiendan este tipo de cosas. Esto pasa, a ver, 2, 4, 6, 7. Esto normalmente pasa cuando tiene lados pares, una cantidad de lados pares. Cuando tiene pares ya es más complicado la cosa. Bueno.
resultante de 2 más vectores. Las puse por pasos, pero no hay mucho que dar vuelta acá. Voy a borrar esto mismo acá. Y vamos a hacer ese ejemplo que está ahí. Vamos a agarrar y vamos a, primero, todo esto se traslada al origen de coordenadas, que es el paso 1. El paso 2 es hallar todas las componentes en X y en Y. Entonces, para el primer vector, ¿cuál va a ser el ángulo del vector? El vector A. ¿Cuál es el ángulo del vector A? ¿Cuál es la dirección? 53. Esta acá es lo que nos interesa. ¿Verdad? Ok. Entonces, 12 metros, los módulos son estos: 12,0, 6,0, 15,0. Entonces tenemos que A en X es, tenemos el opuesto, tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Nosotros queremos el adyacente. Entonces vamos a usar coseno, ¿verdad? Entonces, coseno de 53 es la componente en X sobre la hipotenusa, que es 12. ¿Cuánto sale A en X? Redondeen en el segundo decimal. ¿Cómo? 7,96. 7,92. 22 metros. Y yo sé también que seno de 53 es A en I sobre 12. A en I es 9,58 metros. Después, yo sé que puedo agarrar este acá, la componente acá. Ya no voy a hacer todo el ángulo. Nosotros queremos el de este triángulo nomás. Entonces vamos a sacar las componentes. Y después, acá vamos a sacar el módulo y después le vamos a cambiar el signo porque es hacia el lado negativo, ¿verdad? Y lo mismo con este. Y acá uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Bueno, vamos a ir por parte. Coseno de 60, ¿a qué es igual? ¿BX o BY? ¿BX o BY? BX, adyacente. ¿Sobre hipotenusa qué es? 6. Sí. Entonces BX es 3. 3. Seno de 60 va a ser BI sobre 6. BI es 3 ¿cómo? raíz de 3. 3 raíz de 3 metros. Ya tenemos de A, tenemos de B y nos falta ahora de C. Y tenemos el ángulo de 40 grados. Entonces coseno de 40 es C de X, o sea CX sobre el módulo 15. CX es 11,49. Seno de 40 CI sobre 15. CI es igual a 9,64. tenemos todas las componentes ya ahora, ¿verdad? ¿A cuál le tenemos que cambiar el signo? Es acá, ¿verdad? Porque los dos son negativos. Este va a ir por acá y este va a ir por acá. Y a este le tenemos que cambiar también a 1, ¿verdad? ¿A cuál? A CI, ¿verdad? Ok, ahora yo voy a agarrar, voy a sumar todo lo que es en X. La resultante en X va a ser 7,22 menos 3 más 11,49. 15, ¿cómo? 71. Y en X, en Y, perdón.
9, tanto, menos 3,23, menos. Menos 5. 5,25. Ok. Tenemos entonces 15,70 y tanto está por acá. Y menos 5, tanto está por acá, por poner. Y estamos de acuerdo que este va a ser el vector. ¿Sí? Porque nosotros sacamos las componentes del vector resultante otra vez. ¿Está? ¿Cómo sabes que si no cambia ahí? Dependiendo de dónde caiga en el plano de cartesiano. Pues los dos están hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces están los dos hacia los lados negativos. Y por ejemplo, está hacia X positivo y hacia Y positivo. Entonces a A no le cambiamos nada. A B no le cambiamos en X porque es positivo y en Y sí porque es negativo. Y acá sí le cambiamos los dos porque es negativo acá y negativo acá. ¿Tiene sentido? Ok. ¿Cómo? Siempre tiene que ser positivo. Sí, porque trabajamos con triángulos rectángulos chiquitos. Entonces siempre va a ser ángulo a vos del primer cuadrante y de ahí el cuarto. ¿Volver a copiar? Vamos a volver a copiar eso. Ah, sí. Le cambié. Sin querer. Sí, gracias. Ok. Tenemos las componentes. Podemos sacar la resultante, ¿verdad? O sea, el módulo. El módulo de la resultante va a ser este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuánto es eso? Raíz de eso otra vez. 16,56. Tenemos el módulo. Nosotros podemos sacar este ángulo de acá por tangente, ¿sí o no? Tangente del ángulo va a ser opuesto, que es en Y, 5,25 sobre 15,71. Entonces alfa es igual a arco tangente 18,47. Entonces el ángulo realmente va a ser 360 menos esto, ¿verdad? 352. No, 342. 342. ¿Cómo? 53. 41, ¿cómo? 52. Por un lado. Tenemos entonces módulos, tenemos dirección y tenemos componentes. Venga. Entonces esto se va a hacer sí o sí en diagrama de cuerpo libre en cinemático. Así que se tienen que aprender. Y lo último. Falta una última cosa que es multiplicar un vector por un escalar, una magnitud de escalar por una vectorial. Lo único que pasa es lo mismo que estuvimos haciendo desde hace rato ya. Nada más que agarrábamos y lo multiplicábamos por menos 1. ¿Qué acá? B por menos 1 era darle la vuelta. Entonces, si yo a un vector le multiplico por un número negativo, lo que estoy haciendo es darle la vuelta y aumentarle tantas veces como me diga el número por el cual le estoy multiplicando. Si lo multiplico por un medio, se reduce a la mitad. Si lo multiplico por 2, aumenta al doble. Si lo multiplico por 3, aumenta al triple. Y así sucesivamente. Si lo multiplico por 1, se mantiene. Si lo multiplico por menos 1, lo que pasa allá, cambia el sentido nomás. Y ya. ¿Quieren que les copie eso? Sí. Ya lo veo. Faltan 5 para el año. No digas eso.
Ya copié todo. Yo lo copié todo. Y a mí que entra a hacer eso. Yo voy a copiar. No hay que ahora copiar. No hay que ir a clase. Porque después no voy a copiar. Sí, yo también estoy haciendo.